Hola amigos, ¿cómo están? Aquí estamos con otro video, en este caso para estudiar y analizar un poquito sobre lo que es la hibridación y más en específico la hibridación sp2. Bueno, empecemos. En la hibridación sp2, al igual que en las otras, es importante analizar qué ocurre con el carbono. Sabemos que el carbono tiene un número atómico de 6, Z es igual a 6. Por lo tanto, la configuración electrónica correspondiente es esta, 1s2, 2s2, 2p2, siendo los electrones de valencia los que están en el nivel 2, teniendo 4 electrones de valencia. ¿Cuál sería la distribución de estos de acuerdo a sus orbitales S y P? Comúnmente, y la estructura más estable de distribución sería esta. 2 electrones en el orbital S y 2 electrones ocupando 2 orbitales P y un orbital P libre. Los orbitales P no podemos olvidar que son 3. Tienen estructura dilobular que enseguida la veremos. Entonces, por regla de Hund, la distribución electrónica queda de esta manera, quedando un orbital libre. ¿Qué sucede? Al igual que en las otras hibridaciones, se plantea una mezcla a través de energía, otorgar energía a ese grupo de electrones y provocar la promoción o excitación de uno de ellos. ¿De cuál? De este. La excitación de ese electrón hacia esta zona, hacia el orbital PZ. Al provocar esto, ¿qué nos queda? Nos queda un híbrido en el cual podemos observar que en este caso la hibridación que se dio llegó a 3 orbitales y a uno de ellos, el de posición Z, se logró pasar con la excitación o promoción al electrón, pasó el electrón. Pero al momento de realizar la hibridación, por más que pasó, se quedó en el orbital como tal. Entonces, ahora vamos a observar de forma más didáctica qué forma tienen estos orbitales y ver de qué manera se forman los híbridos. Observemos. Aquí podemos ver una imagen en la cual tenemos orbital S y 3 orbitales P. Podemos observar que los electrones están representados a través de estas flechitas, se encuentran en esta zona en el nivel estable, es decir, como lo veíamos acá. 2 en S, 1 en PX, PY y en PZ nada. Lo mismo que podemos observar acá, 1, 1 y nada. Observemos la forma que tienen los orbitales P. Son dilobulares, es decir, tienen 2 zonas, 2 lóbulos. En cada lóbulo se incluye un electrón, por lo tanto, puede formar pares de electrones, hasta 6 pares de electrones ingresan en P. ¿Qué sucede? Se produce la hibridación y solamente sufren esta hibridación 3 de ellos. ¿Qué pasa con el otro? El otro se queda tal y como está, de forma dilobular. Es decir, que podemos observar híbridos sp2 que están conformados tanto por orbitales s como por orbitales p. Entonces, uno de ellos, uno de los p, se queda, se mantiene como tal. Esto no nos olvidemos que es la representación de un solo carbono. Vamos a seguir observando. Acá podemos observar un claro ejemplo de una hibridación del tipo sp2. Es muy común y es una de las principales características el sp2 cuando observamos una doble ligadura, un doble enlace. Vemos un doble enlace y hay mucha posibilidad de que sea una hibridación de carbonos sp2. Pero veamos de dónde se forman estos enlaces. La combinación que hay frontal
híbrido contra híbrido, el híbrido en este caso está en color naranja. Frontal, solapamiento frontal, directo, una conexión directa. Esto genera enlaces que se denominan sigma. Acá. Porque es frontal el solapamiento. Pero fijémonos de color amarillo, ¿qué tenemos? En el color amarillo, cada uno de los carbonos tiene su orbital p, que estaba libre, quedó solito, dilobular, arriba, abajo. Dilobular, arriba, abajo, arriba, abajo. ¿Y qué sucede? Hay un solapamiento, un acercamiento, un cruce lateral. No es frontal el cruce, sino es lateral. Al formar esto, lo que provoca es un enlace que se conoce con el término pi. Un enlace del tipo pi. Enlace del tipo pi. Entonces, cuando tenemos solapamiento del tipo lateral, tenemos enlace pi. Cuando tenemos frontal, tenemos enlace sigma. No nos olvidemos de esto. Podemos observar la gran característica que esto, fíjense, tenemos solapamiento arriba y solapamiento también en el otro lado, de forma perpendicular al híbrido. Pero ¿qué podemos observar? Dentro de todo esto se forma una nube electrónica. Entonces, el par de electrones que se encuentran formando el nuevo enlace pi que se denomina, puede estar en toda esta zona, en una circulación. Es decir, esos electrones se encuentran en constante movimiento y son muy débiles ante ataques principalmente de otros reactivos, por lo que le da la gran característica a las dobles ligaduras de ceder una de ellas para provocar reacciones. Por último, para finalizar, vamos a ver ejemplos y a realizar un resumen con ciertas características que tienen los orbitales sp2. ¿Dónde se presentan los orbitales sp2? Debe haber enlace doble. No olvidemos eso. Observo una doble ligadura y si posiblemente hay un híbrido sp2. Doble ligadura sp2. Fíjense acá, esta es la estructura del etanal. Doble ligadura carbono-oxígeno. Ah, sí, enlace doble. ¿Qué más podemos observar? Otra característica muy importante a observar es que la hibridación sp2 permite tener 3 conexiones. Si nosotros observamos, esta es la principal característica. Si observamos la doble ligadura, doble enlace, con 3 conexiones, se trata de orbitales sp2. Veamos cuál es la estructura acá en el eteno. Tenemos el hidrógeno de esta manera. Doble enlace y los dos hidrógenos. Entonces podemos observar que tenemos 1, 2 y 3 conexiones. Al otro lado tenemos 1, 2 y 3 conexiones. Hay doble enlace, por lo tanto es sp2. En el siguiente, observemos que aquí tenemos 1, 2, 3 conexiones. Hay un doble enlace, por lo tanto, este carbono es sp2. sp2. Veamos qué más. Es importante mencionar de que las 3 conexiones
¿Qué brindan? Brindan un ángulo de enlace, es decir, un ángulo que se genera entre las conexiones que generan los híbridos de 120 grados. Es muy importante. ¿Qué otra cosa es muy importante también? La estructura que se presenta es una estructura trigonal plana. ¿Qué podemos observar, por ejemplo, acá? Tenemos acá un catión metil, un carbocatión. Este carbocatión, ¿de dónde derivaba? Este carbocatión derivaba de ser un metano con 2 electrones con enlace covalente a hidrógeno. Si este metano sufriera una eliminación de esta conexión, la carga formal generada sería positiva, formando un carbocatión. Hay una reorganización estructural y eso ¿qué va a permitir? Que hayan solamente 3 conexiones. En el momento en que hay 3 conexiones, no existe ningún par de electrones presentes acá, ni tampoco un solo electrón presente. Aquí no existe nada. Por eso es que está con carga negativa. 3 conexiones va a formar sp2 trigonal plana. Y es una estructura muy reactiva. Y esto es muy importante al momento de analizar reacciones químicas en la química orgánica. Entonces, este carbono está con hibridación sp2. Bueno, espero que les haya gustado, que hayan podido comprender un poco de este tema y dudas, consultas pueden hacérmelas llegar. Que les vaya bien.